peregrinan. Queridos amigos, me imagino su cara de sorpresa al vernos manipulando huevos de avestruz en una película de la fauna ibérica. Para empezar, les diré que no son huevos de avestruz, sino huevos de cera recubiertos de escayola y fabricados por nosotros. Y para continuar, les diré también que uno de los más interesantes capítulos de la fauna ibérica tiene mucho que ver con los huevos de avestruz. Hay un ave llamada alimoche que nidifica en la península ibérica y que es una de las pocas criaturas capaz de utilizar instrumentos para hacer cosas. Concretamente, guijarros de piedra que toma del suelo con el pico y que utiliza para romper huevos de avestruz. Pero antes de continuar, permítame que entregue mi huevo falso a nuestro colaborador para que selle cuidadosamente con cera la apertura y pueda mantener su contenido ni más ni menos que 20 huevos de gallina. Después, en mi cuadernito de notas de campo, les voy a enseñar algunas fotografías. Este buen señor que aparece aquí es el famosísimo barón Hugo van Lawick, famosísimo como naturalista de campo. Él descubrió que los alimoches pueden utilizar piedras para romper huevos de avestruz. Y poco después de descubrirlo, me hizo un pequeño desafío. Doctor, ¿por qué no averigua usted si en España los alimoches que han podido pasar el invierno en África, quizá en el Serengeti donde yo trabajo, rompen también huevos de avestruz que usted pueda colocar en sus campos? Y más aún, ¿por qué no prueban con alimoches jóvenes que nunca hayan estado en África? Y así podremos saber si el comportamiento de romper huevos de avestruz es aprendido de sus mayores por imitación o es congénito, es decir, un comportamiento en el que bastará el estímulo del huevo para que el joven alimoche actúe. Para ello, nos tomamos la molestia de fabricar huevos de avestruz, primero de cera, como pueden ver perfectamente. Después les hemos recubierto de escayola. Luego han sido convenientemente pintados hasta que tengan un grosor semejante al de la cáscara del huevo del avestruz. Luego les hemos rellenado nada menos que con 20 huevos de gallina para depositarles en los campos donde pudieran verles los alimoches viejos venidos del África o los alimoches jóvenes que nunca habían salido de España. ¿Qué pasará? ¿Serán capaces de romper los falsos huevos de avestruz en los campos ibéricos? Ustedes se van a enterar al mismo tiempo que nosotros. Pero estoy convencido de que la aventura es verdaderamente apasionante. El experimento, en realidad, empezó medio año antes. Una mañana del mes de mayo, cuando me acerqué a una roca arenisca donde año tras año sabía que anidaban los alimoches. Tienen estas aves la costumbre de utilizar las mismas plataformas, las mismas oquedades para hacer los nidos y depositar las puestas. No resulta, por lo tanto, difícil la localización del nido. Algo más complicada puede resultar la cordada, sobre todo si se realiza en solitario. Pero no conviene acercarse en tropel o en grupo a los nidos de las rapaces. Este comportamiento podría ahuyentarlas, pasar tiempo fuera y peligrar los polluelos. No dejan los alimoches, la pareja que regenta el nido, con su plumaje llamativo, de volar sobre la cabeza del naturalista. Hemos visitado muchas veces nidos de alimoches y normalmente la puesta es de 2 huevos. Suelen nacer 2 polluelos. Con frecuencia, uno de ellos no llega al desarrollo total. Muere porque nace tardíamente y porque es dominado por su hermano en la utilización de los alimentos que aportan los padres.
En los nidos de los alimoches uno encuentra generalmente lana, algunos palitos, restos de comida y muchas suciedades que ponen bien de manifiesto la amplitud del espectro alimentario del alimoche. Estas aves comen prácticamente de todo, desde heces fecales a carroña. Incluso son capaces de cazar pequeños animalillos y hasta peces y cangrejos. Pero cuando uno va a retirar un polluelo de una rapaz del nido, conviene ser lo más rápido posible. No deja uno de sentir cierta pena por la pareja de alimoches adultos que están en el cielo con el temor de que sus polluelos puedan ser robados definitivamente de su nido. En esta circunstancia quizá salvamos la vida del más pequeño de los alimoches, porque ciertamente nuestro nido tenía 2 polluelos. Uno poco desarrollado, el otro grande, concretamente el que en este momento está ya dentro de la mochila. Los alimoches, conocidos en toda la península ibérica, reciben nombres diferentes en las distintas regiones de España. Ciertamente, aparte del científico, pocas son las personas que les conocen por su verdadera denominación de alimoches. Se les llama abantos, se les llama equivocadamente quebrantahuesos. Hay multitud de denominaciones en cada una de las regiones donde nidifica el pequeño inmigrador buitre africano. Con todo cuidado, observado por la pareja, deposito la mochila donde va nuestro tesoro, la cría de alimoche que nos va a permitir llegar a la conclusión de si estas aves son capaces de romper huevos de avestruz utilizando piedras mediante una simple aptitud del comportamiento de tipo genético, es decir, no aprendida por imitación de sus mayores. Ya me esperaba a la puerta del habitáculo especial que habíamos construido para el polluelo mi colaborador Javier. Íbamos por primera vez con un cierto detenimiento a ver a nuestro pupilo. Y ustedes también. Nuestro polluelo, el que iba a vivir en nuestra compañía durante meses, debía tener unos 30 días aproximadamente. He de confesarles que para el hombre de la calle no resultaba nada agraciado. Quizás sí para un naturalista que se hubiera fijado en la forma y en el aspecto de su pico, de su plumaje incipiente, de sus extremidades. Pero lo que sí que resultó extraordinariamente llamativo, pienso que para todo el mundo, fue la inteligencia del pequeño alimoche, a quien en ese momento acabábamos de dar el nombre de Gaspar. Y digo inteligencia porque normalmente los pollos de las aves rapaces son capaces de ayunar durante 2, 3 o 4 días antes de comer por miedo al hombre. El pequeño Gaspar engulló 300 gramos de carne de pollo picada con tanta tranquilidad como si se lo estuviera dando su propia madre. Estábamos contentos y pensábamos que quizá todo saliera bien.
Y les confesaré ahora que al alimoche le pusimos el nombre de Gaspar, porque en las ciencias de la conducta, a las criaturas que se desarrollan separadas de los miembros de su especie, se les llama así, porque en Alemania apareció un famoso muchacho que no sabía hablar y que había sido criado separado de todo el resto de los hombres en un negro y oscuro habitáculo. Pero mientras nuestro Gaspar se va desarrollando en su luminosa y pequeña tienda de campaña, conviene que les cuente yo algunas cosas genéricas acerca del alimoche. Quizá recuerden algunos de los seguidores del hombre y la tierra que en una película que se titulaba El buitre leonado decíamos que el alimoche es el primero de los comensales que suele llegar a los cadáveres de los animales en el campo. Efectivamente, es muy móvil, explora el terreno desde las primeras horas de la mañana, no necesita tanto de las térmicas como los buitres, y uno de sus platos favoritos es precisamente lo primero que encuentra en los cadáveres de los animales, las partes blandas, los ojos, y perdonen a aquellas personas muy sensibles ante estas elocuentes imágenes, las partes inguinales, la lengua y poco más, puesto que debe esperar a que lleguen los buitres con sus fuertes picos para obtener las migajas del festín. Sitúan sus nidos, los alimoches, a veces en minúsculas cortaduras. Hace unos años no había cárcava en España, no había colina rocosa, no había montaña que no tuviera su pareja de alimoches. Hoy, esa silueta llamativa, blanca y negra, del llamado en algunos sitios quebrantahuesos, empieza a faltar de nuestros cielos. Y no resultaba raro tampoco que en la península ibérica los alimoches sacaran adelante dos polluelos. En este caso parece que beben del pico materno. Pero llega el consorte con un despojo prendido del pico y, como hacen generalmente los machos en las especies de aves rapaces, se va pronto del nido y deja a la madre la obligación de repartir la presa. En el caso de los carroñeros, evidentemente, la presa es siempre el resto del festín de un carnívoro mayor, el cadáver de un pequeño o gran animal o parte de ese cadáver. Para nosotros, mientras los alimoches nidificaban en la península, no lejos de la cárcava donde está instalado nuestro campamento, había llegado el momento de comprobar si los alimoches adultos, recién llegados del África de las avestruces, eran capaces de romper en nuestros campos el falso huevo de avestruz. Habíamos colocado mucho antes un high o tienda de campaña adecuada para filmar, con objeto de habituar a estos astutos pájaros a la presencia del habitáculo. Tomamos todos los datos fotográficos y nos dispusimos una buena mañana a averiguar lo que pasaba. Llegaron, efectivamente, dos preciosos alimoches adultos. Yo tenía miedo de que se oyera el latido de mi corazón desde los 30 metros en que se encontraban los pájaros africanos. Cerca, el huevo de avestruz. Repercutiendo en mis oídos el desafío del barón Hugo van Lawick.
Compruebe usted, doctor, en España, si los alimoches son capaces de romper huevos de avestruz. Y vamos a filmar por primera vez en la historia del cine científico a una pareja de alimoches con un huevo de avestruz para saber si también aquí, en Europa, se comportan lo mismo que en el África. Como distraídamente, empezaron los alimoches a jugar con piedras y uno de ellos se acercó resueltamente a nuestro huevo de avestruz, contemplado por el otro. ¿Qué es lo que pretendía aquel ave con sus garras tratando de abrir el huevo de avestruz? Acertó el alimoche a meter una de las uñas por el orificio que estaba tapado con cera blanda. Teníamos verdadero terror a que sacara el huevo del tiro de nuestra cámara, a que el huevo se ocultara detrás de cualquier arbusto y no pudiéramos ver lo que iba a pasar. Y efectivamente, amigos, como sospechábamos, el huevo de avestruz, el falso huevo, comenzó a ser apedreado por el alimoche detrás de un reseco espino que no nos dejaba ver más que veladamente el resultado de nuestras ansias y de nuestros desvelos. Pero ciertamente, cuando sacó el huevo de avestruz de detrás del espino, pudimos comprobar que lo había roto y pudimos ver que comía su contenido. La primera parte de nuestro experimento había resultado positiva. Y cuando los árboles de la cárcava se tiñeron de amarillo, cuando llegó el mes de octubre, cuando todos los alimoches adultos estaban ya en el África, penetramos nosotros en la tienda de campaña de Gaspar para darle también a él la libertad. Entre tanto, nuestro amigo se había hecho un buen mozo. Ostentaba el bonito plumaje de los alimoches inmaduros, totalmente diferente al de los adultos, libre del fondo blanco y de las bandas negras de las alas, integrado sobre todo por tonos ocráceos y cremas. Tomamos las últimas fotografías de Gaspar en el interior del habitáculo que le habían mantenido aislado del mundo. Observamos con todo detenimiento hasta las minúsculas plumas cobertoras, las rémiges secundarias, las bellas y largas rémiges primarias, las caudales que dan a la cola del alimoche el aspecto de una cuña. Todo lo fuimos anotando detenidamente. Era el momento verdaderamente cumbre, porque ahora no se trataba ya de presentar el estímulo del huevo de avestruz a un alimoche adulto que podía haber roto muchos huevos de avestruz en el África en sus 15 o 20 años de vida. Se trataba de soltar a nuestro alimoche, que había vivido desde mayo hasta octubre separado del mundo, y que si realmente el comportamiento era genético, iba a romper el huevo como nadie había podido comprobarlo hasta el momento. Estaba muy acostumbrado Gaspar a comer de nuestra mano, y precisamente nos valimos de su apetito para sacarle del habitáculo. En este habitáculo de tela plástica transparente, realmente había visto el mundo que le rodeaba, aunque no había podido tener contacto con sus mayores. Nada le habían podido enseñar. Era un verdadero Gaspar Hauser en el sentido etológico de la palabra. Poco a poco fuimos llevando a Gaspar hasta una roquilla alta desde la que le resultaría fácil emprender el vuelo. Estaban bellísimos los chopos de la cárcava y todos nosotros
éramos presa de un sentimiento de temor. ¿Y si nuestro Gaspar se pierde? Si llevado por un tremendo impulso migrador se va del valle y nunca somos capaces de saber cuáles hubieran sido sus reacciones genéticas. Con todo detenimiento miramos a nuestro Gaspar en el último día de su contacto con nosotros. Y Gaspar, amigos míos, llevado por el vigor de sus jóvenes alas, capaz como todos los alimoches del mundo de volar perfectamente, fue ganando poco a poco el cielo del valle. Sus primeros planeos fueron torpes. Temíamos incluso que fuera a estrellarse contra los árboles. Pero le bastaron unos pocos aletazos para ir dominando su medio, el aire. Comprobábamos aquí una vez más que, contrariamente a lo que se creía, la maduración de la capacidad para volar de las aves no precisa un entrenamiento previo. Que una vez encerrada durante mucho tiempo, si sus músculos son lo suficientemente fuertes, puede evolucionar a la perfección tras un pequeño ensayo. Este sí que era también un comportamiento genético. Nadie tenía que enseñar a Gaspar cómo tenía que colocar las alas para planear, para progresar en el aire. Yo sospechaba que nadie tendría que enseñar a Gaspar tampoco lo que tendría que hacer cuando encontrara el primer huevo de avestruz de su vida. Y al fin llegó el día, amigos míos. Gaspar llevaba ya un par de semanas volando por las rocas del valle. Habíamos ido habituándole a comer pedacitos de carne en puntos determinados. Concretamente, en los lugares donde íbamos a colocar el falso huevo de avestruz. En el sitio donde iba a tener lugar el gran experimento. Era una pequeña meseta que se dominaba desde cualquier punto del espacio. Un rincón donde Gaspar gustaba de pasar largos ratos. Evidentemente, queríamos facilitarle las cosas. Entre los miembros de mi equipo abundaban los escépticos. Si un pájaro no aprende algo tan complicado como coger una piedra apropiada, dar con ella en un huevo de avestruz para romperle, parece difícil que se lo pueda saber de memoria, de una manera genética, como usted dice, doctor. Sí, de la misma manera que un niño no tiene que aprender a llorar o a sonreír. De la misma manera que no tenemos que aprender a cerrar los ojos cuando nos tiran un puño de tierra. Algo que nos viene ya dado por nuestro propio código genético.
Pero no tardó Gaspar en aparecer planeando en lo alto del cielo. Se había hecho ya un alimoche prospector. Seguía las costumbres de su especie. Mirar y remirar todos los rincones donde tenía la costumbre de encontrar comida. Yo creo que nunca un alimoche ha sido observado con tanta ansiedad, con tanta angustia como Gaspar el día que empezó a volar encima del huevo de avestruz. Ya no nos llamaba la atención la elegancia del vuelo de Gaspar. Solamente la gran incógnita. ¿Qué haría Gaspar ante la presencia de nuestro huevo de avestruz? Gaspar se dejó caer como un paracaidista, suavemente, sin prisas. Gaspar se posó en una cómoda roca cerca del estímulo. Y exactamente igual que ustedes lo ven, porque no hubo filmaciones previas, Gaspar empezó a tocar el huevo, a palparlo, a coger piedras y a lanzarlas al menos contra el suelo. Evidentemente, estaba madurando el comportamiento genético del joven alimoche. Nunca jamás en su vida había visto un huevo de avestruz, puesto que no había salido de su tienda de campaña. Nunca jamás había comido el contenido de un huevo de avestruz. Todo lo que estábamos viendo sucedía por primera vez como un milagro en la vida de un animal. La cámara de alta velocidad nos relata con mucho más elocuencia el experimento. Las primeras prácticas de Gaspar con el huevo de avestruz. Se dedicó primero tranquilamente a buscar piedras, generalmente mucho más grandes de las que nosotros le habíamos colocado en las inmediaciones del huevo. Como olvidado aparentemente del estímulo, se dedicó a golpear el suelo con aquellas enormes piedras para su tamaño. Aparentemente, Gaspar no iba a acertar nunca. Pasó una larga media hora. Nosotros estábamos estupefactos. Y Gaspar fue reuniendo piedras de distintos tamaños en torno al huevo de avestruz. Por fin dio una pedrada al huevo de avestruz. Aquel primer acierto parece que puso en marcha los resortes profundos del comportamiento innato. Fue eligiendo ya las piedras con mucho más cuidado. Piedras generalmente compactas. Y nos dejó helados de asombro cuando por primera vez
tomó la medida, calculó la distancia con la pata, exactamente igual que hicieron los salimoches adultos. Una extraordinaria tensión parecía presidir ahora el comportamiento de Gaspar. Había como una decisión total de llevar a cabo su propósito. Ya no se alejaba para nada del huevo y los aciertos eran cada vez más numerosos. El primer golpe que hizo una mella en la cáscara artificial del huevo de avestruz fue para nosotros una auténtica liberación. Sin embargo, Gaspar debió considerar que aquello no era suficiente para llegar al interior del huevo. Ahora íbamos a obtener un primer plano. Un primer plano que permanecerá en los anales del cine científico. Pero tampoco esta vez se dio Gaspar por satisfecho. Debió calcular que necesitaba más peso, debió calcular que necesitaba un impacto mayor para acceder al contenido del huevo. Y ustedes lo han visto con nosotros. El viejo desafío de Hugo van Lawick había sido aceptado. Gaspar había salvado nuestra reputación. Pero había un montón de preguntas que se estaban agolpando en nuestras mentes y seguramente también en las suyas. ¿Cómo ha evolucionado un comportamiento tan elaborado? Una conducta tan sofisticada. Vimos más tarde que cuando poníamos al alcance de Gaspar huevos normales, del tamaño, por ejemplo, de huevos de gallina, hacía lo mismo que para romper los huevos de avestruz, solo que al revés. Dejaba caer el huevo normal contra el suelo o contra una piedra determinada. Esto debieron hacerlo los salimoches mucho antes que la fractura de huevos de avestruz. Esta primitiva conducta, común en ciertas aves, debió ser la que indujo el prodigioso desarrollo filogenético de la elaborada conducta de romper huevos de avestruz, empleando, como el mismo hombre, útiles pétreos. En días sucesivos, que vamos a sintetizar aquí para no cansarles, Gaspar rompió muchos huevos de avestruz. Le hicimos muchas fotografías, se hicieron muchos comentarios, se rodaron metros y metros de película, porque la cosa merecía la pena. Habíamos conseguido demostrar cinematográficamente que una de las conductas más elaboradas de los animales de todo el mundo, el empleo de piedras para romper huevos, era un mecanismo genético. No precisaba aprendizaje alguno. Los salimoches, amigos míos, viven en España. Cada día menos,
porque se mueren precisamente víctimas de esta conducta, porque comen los huevos envenenados que se dispersan por los campos españoles cada primavera. Si este documento sirve al menos para que no se coloque un solo huevo envenenado más en los campos de España, el esfuerzo habrá merecido la pena.